Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar darles la bienvenida, agradecerles la presencia y darles la bienvenida al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, que en esta tarde-noche la verdad que nos honramos con su presencia con motivo de la presentación del libro El Modernizador, una aproximación a Florida Blanca que ha realizado el embajador don José Luis Pardo, que nos acompaña. Para el acto de presentación nos acompañan don José Antonio Lozano Teruel, rector de la Universidad de Murcia, que fue catedrático de Bioquímica en este momento, don Carlos Egea, que es presidente de la Corporación Banco Mare Nostrum, don José Antonio Covacho, rector de la Universidad de Murcia, y el autor del libro, y yo como alcalde de la ciudad, que vuelvo a reiterar por mi honro en darle la bienvenida, agradecer la presencia de todos ustedes en un acto que no solamente es de presentación de una publicación, que siempre es un motivo de alegría el poder asistir a la presentación de una nueva obra, sino algo más. Yo creo que es la reivindicación de un murciano, de un gran murciano, en una época complicada, difícil, y que, bueno, pues lo que esperemos es que contribuya también a promocionar, a difundir la obra de Florida Blanca, su propia participación en diferentes eventos en su momento y también, lógicamente, que sirva para promocionar a nuestra querida tierra murciana. Yo, sin nada más, le cedo la palabra en primer lugar a don José Antonio Lozano para que comience la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, ilustrísimo señor alcalde, del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, excelentísimo señor embajador, querido José Luis, querida Mercedes, queridos amigos todos. Las aventuras del prodigioso embajador don José Luis Pardo del murciano Barrio del Carmen. Efectivamente, pienso que la vida y obra de José Luis siempre ha estado perfumada con el aroma de una cierta utopía quijotesca, repleta de loables iniciativas hacia sus semejantes, de lucha contra la desigualdad y la injusticia, de ayuda a quien la necesita, aunque, a diferencia del ingenioso Hidalgo, sus combates han sido siempre reales y han finalizado victoriosos. Hoy alcanza la cima de su última aventura, este magnífico libro, El Modernizador, una aproximación a Florida Blanca, o como aclara la faja de la solapa, un Florida Blanca para el siglo XXI. Y bajo la sombra lejana de Cervantes y Don Quijote, nuestros personajes protagonistas esta tarde son José Luis Pardo y Florida Blanca. Como científico que soy, no puedo ser ajeno a la coincidencia de estos tres personajes en su aprecio por la ciencia. Dice Cervantes en boca de Don Quijote: ninguna ciencia en cuanto a ciencia engaña. El engaño está en quien no la sabe. Y cuando Don Quijote dialoga con el caballero del verde gabán, éste le pregunta: paréceme que vuesa merced ha cursado las escuelas, ¿qué ciencias ha oído? La de la caballería andante, respondió Don Quijote, que es tan buena como la de la poesía y aun dos deditos más. No sé qué ciencia sea esa, replicó don Lorenzo, y hasta ahora no ha llegado a mi noticia. Es una ciencia, replicó Don Quijote, que encierra en sí todas con las más ciencias del mundo, a causa de que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa para dar a cada uno lo que es lo suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa clara y distintamente donde quiera que le fuera pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada piquete buscando quién se las cura. Y ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Y ha de saber las matemáticas porque cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Cervantes, según sus biógrafos, tenía un profundo conocimiento y aprecio por la ciencia por entonces conocida. Y respecto a Florida Blanca, recordemos sus palabras en el memorial presentado en 1778 a Carlos III. Después de haberme vuestra majestad mandado anticipar un provisional establecimiento del estudio de química y botánica y la formación para esta de un jardín que hace las delicias de la corte,
me ha autorizado para construir un magnífico Palacio de la Ciencia, en cuya obra se empieza ya a descubrir que competirá la grandiosidad con la solidez y la utilidad con la elegancia y hermosura. Y sigue, como las artes no pueden perfeccionarse sin las ciencias, y especialmente sin las ciencias exactas y naturales, tiene vuestra majestad resuelto formar una academia que iguale o exceda a las más conocidas y celebradas, y a este fin ha esparcido por el mundo un crecido número de vasallos de gran talento e instrucción para que con pensiones y ayudas de costa adquieran todos los conocimientos y experiencias necesarias, vean y observen y nos traigan lo mejor y más útil que hallar en cada país para tan importantes objetos. En concreto, el Observatorio Astronómico de Madrid, iniciativa de 1778, comenzó a construirse en 1790 bajo el Ministerio de Florida Blanca, ya durante el reinado de Carlos IV. Y el actual Museo del Prado procede de la iniciativa del conde de Florida Blanca como secretario de Estado a principios de la década de 1680 para construir una academia de ciencias que albergase, entre otros, un laboratorio químico y un gabinete de historia natural. Hasta 1792, Florida Blanca siguió denominando al edificio como Palacio de las Ciencias, pero cuando estalla la Guerra de Independencia, el edificio está casi concluido, el acontecimiento determina un cambio completo en su posterior destino y se abandona el propósito científico inicial. Y respecto a nuestro gran personaje de hoy, gran protagonista, José Luis Pardo, mi mujer y yo tenemos el honor de disfrutar de su amistad y de la de Mercedes desde hace bastantes décadas. En un artículo titulado Yes Space, publicado en 1995 dentro de mis habituales divulgaciones científicas en el periódico La Verdad, ya indicaba que no se trataba de un diplomático al uso convencional, ya que desde hacía muchos años, a lo largo de sus importantes cargos en diferentes embajadas o en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, había sido un luchador infatigable, usando los más modernos recursos de la ciencia y de la tecnología en favor de un nuevo ethos internacional basado en la solidaridad y los derechos de la humanidad. En la década de los 70 del pasado siglo resumía su ideal en forma de lo que llamaba los derechos de las 3D, es decir, la descolonización, el desarme y el desarrollo, como muy bien él mismo describió en un ensayo escrito en 1978 para el International Institute of Law Studies, que comenzaba afirmando que los derechos de la humanidad no estaban en contradicción con los derechos del hombre, sino que los complementan y se sumarizan en los significados de esas 3Ds. En el último tercio del pasado siglo tuvieron lugar grandes transformaciones y José Luis Pardo, al inicio de los 90, creyó que el mejor modo de seguir a su maestro Mario Bunge en la percepción humana de un pensamiento sistémico era el de apoyarse en un reformado trípode sustituyendo las 3D por las 3Cs. Conservación, donde debería incluirse todas las cuestiones relacionadas con los ecosistemas y medio ambiente. Comprensión, que se refiere a los diversos tipos de tradiciones, razas, creencias o costumbres populares. Y comunicación, que merece un comentario especial. Se dio la positiva coincidencia de que entre 1987 y 1992 José Luis Pardo fue embajador en Australia y Nueva Zelanda, países muy dedicados a los componentes del hardware para la informática. Por ello, durante la visita oficial a Australia de los Reyes en 1988, para promocionar la Expo y los Juegos Olímpicos del 92 en España, tuvo la oportunidad de que Su Majestad el Rey inaugurase los servicios informáticos de la embajada y enviase el primer correo electrónico que salía de una embajada española. Entre 1992 y 1996 ocupó la embajada del Canadá. Allí tuvo la oportunidad de conocer a los pioneros de Internet en Canadá y en el mundo, y consideró que su papel no debía de ser de mero espectador de su desarrollo, sino que debía ponerlo al servicio de los intereses españoles, escogiendo las posibilidades casi limitadas que comenzaba a mostrar la gran infopista de la comunicación, Internet. Algún importante pensador ha expuesto que el concepto clásico de sociedad, asentado fundamentalmente en las ideas de espacio y tiempo, se está transformando hasta una nueva concepción de una sociedad digital en la que tales referencias se encuentran disminuidas o anuladas. Parece evidente que el propio aislamiento del individuo, fruto de la sociedad industrial, hace que sea más necesaria la necesidad de comunicarse. Pero si en el pasado, para comunicarse con alguien lejano, era preciso el espacio, el desplazamiento a otro lugar, y el tiempo derivado de lo anterior, las nuevas tecnologías informáticas permiten salir de ese aislamiento sin moverse del lugar y de un modo inmediato. Los factores espacio y tiempo han perdido su protagonismo. En mayo del año 1994, el entonces ministro de Industria, Juan Manuel Eguía Garay, visitó Ottawa y allí conoció y apoyó la idea de utilizar el banco de datos existente en la embajada como base para elaborar unas informaciones
lo más útiles posibles en hipertexto, lo que haría posible su acceso mundial a través de la web de Internet. Se trataba, en su caso, de la primera experiencia mundial hecha en este aspecto por una embajada de cualquier país. El 9 de marzo de 1995, los guardacostas canadienses apresaron en aguas internacionales al barco español Style, desencadenándose la conocida como guerra o conflicto del fletado. Las informaciones tendenciosas de las autoridades canadienses resultaban muy difíciles de combatir, por lo que se dio un último paso del proyecto y en 5 días ya estaba disponible en la infopista mundial de Internet la página Sea Spain. Su repercusión fue enorme, desmontando la tendenciosa campaña canadiense y ofreciendo una información y una visión de España de gran modernidad y valor. Desde allí, el interesado podía acceder en inglés, francés, alemán o español, o llegar a secciones de geografía, historia, lengua, cultura, política, economía, educación, ciencia, etcétera, etcétera. Incluso una guía de ciudadano español en Canadá, un curso interactivo de español para principiantes, periódicos, instituciones, etcétera. Era la confirmación práctica de la idea de José Luis Pardo de que la comunicación, la difusión de la información, es el primer pilar de la diplomacia, imprescindible para poder luego negociar y, en todo caso, representar, constituyéndose así en un apoyo imprescindible para la actividad diplomática tradicional. Era también el comienzo de su veloz carrera en la autopista de Internet. A finales del año 2006, el portal Sea Spain había recibido más de 65 millones de accesos procedentes de más de 10 millones de usuarios, así como numerosos premios de reconocimiento diplomático, todo un récord. Pero no sin razón, su portal personal en Internet lo titula Spirit's Homepage y muy velozmente, al final de los 90, concluía José Luis que debido a la aceleración de los cambios y a la invasión infotecnológica, posiblemente los 3 nuevos pilares de nuestros afanes deberían de ser ahora las 3B. BAN, como referencia a una mentalidad global y planetaria, básica, insistiendo en que tan solo unas pocas premisas son necesarias para profundizar en nuestro entendimiento, y bio, como esperanza de nuestro futuro biotecnológico y bioenergético en la biosfera. Y el nuevo milenio, nueva renovación de pensamiento, dirigido a otros 3 conceptos, ahora ya las 3 A: adaptación, asimilación o aniquilación. Pero como recuerda la introducción del libro su autor, un obligado descanso debido a un accidente lo llevó a ponerse en contacto con la figura de José Moñino Redondo. Y tras ello, otra nueva y gran transformación. Las 3D, las 3C, las 3B y las 3A milagrosamente confluyen ahora en una única letra, la F. La F de Florida Blanca, la F de Fundación Los Álamos y la F de Futuro. Y cuando José Luis Pardo, con vehemencia juvenil, imagina nuevos proyectos, en ellos figura esta letra. La F, que es también la F de Soft, la F de Goff, etc. Florida Blanca, en los últimos años, ha absorbido buena parte de la actividad del autor, fascinado al descubrir la modernidad y altura intelectual del personaje. Pero en cualquier caso, termino con 2 consideraciones finales. La primera, que a partir de ahora este libro será referencia obligada para los estudiosos del Conde de Florida Blanca y su época histórica. Mi profunda y sincera enhorabuena porque haya sido un murciano, un gran murciano, el que ha logrado la difícil tarea de escribir un libro comprometido y vivo sobre una figura vital para la historia de España como es el Conde de Florida Blanca. Y la segunda es desear que nuestro entrañable amigo José Luis continúe mucho tiempo sus quijotescas y desinteresadas aventuras. Posiblemente en algunas ocasiones solo podamos jugar el papel de Sancho Panza, pero aunque sea este papel de Sancho Panza, habremos compartido juntos experiencias maravillosas. Muchas gracias. Bueno, a continuación, como Carlos Egea, tiene uso de la palabra. Alcalde, doctor José Antonio, José Luis, señores, actual conde de Florida Blanca, José María, porque quiero que sepan que se encuentra en la sala. Lo que pasa es que también haciendo honor al apellido con esa discreción, en primera fila está el 8º conde de Florida Blanca, José María Castillejo, y además el 9º ya vive, su hijo Juan, de 9 años. Y quisiera en primer lugar mostrar mi agradecimiento, expresar mi agradecimiento a los organizadores,
porque me hayan invitado a participar aquí esta tarde, aunque yo no soy un experto ni un conocedor del conde de Floridablanca, pero sí un admirador del mismo. En segundo lugar, mostrar mi satisfacción por participar en la presentación de este libro de una persona históricamente tan importante y políticamente tan importante. También, además, el mostrar mi satisfacción porque la Fundación Caja Murcia, que yo presido, cuando inició hace unos años bajo la magistral batuta de Cristóbal Vela, que está por aquí, él sí es un gran conocedor del conde de Floridablanca, pues a través del arte quisimos conocer, acercarnos a la figura del conde, de don José Moñino, y hicimos una exposición que era la Utopía Reformadora, en 1728-1808, que abarca el periodo de vida del conde de Floridablanca, y realmente pude por primera vez acercarme a conocer la persona del conde, y por lo tanto celebro también y muestro mi satisfacción porque se haya, digamos, continuado en esta tradición en Murcia. Y en tercer lugar, agradecer, felicitarle a José Luis Pardo, ya lo ha hecho José Antonio magníficamente, pero sinceramente felicitarle, sinceramente, no solamente por el libro, sino por la ilusión, por el entusiasmo, por la tenacidad, por la inteligencia que tiene y por el esfuerzo que ha supuesto, y además un agradecimiento sincero porque nos va a permitir a los murcianos, a los españoles y al mundo entero acercarnos a una persona que sin duda alguna ha sido de los más importantes en la historia de España, y no solamente en el siglo XVIII, sino en toda la historia de España. Lo que pasa es que por lo que sea, realmente hay que pensar que muere en 1808, después tenemos unos años malos en España, realmente con Fernando VII, etcétera, no voy a entrar en esa época, y después otros años también complejos, y realmente la figura del conde no ha sido puesta en su labor política ingente y la capacidad, diríamos, enciclopédica y la mente ilustrada que él tenía, no se ha reconocido y ponderado lo suficiente. Yo creo que José Luis ha reparado precisamente ese defecto y por lo tanto todos los murcianos y todos los españoles que tenemos que estar agradecidos. Yo, sobre la figura del conde de Floridablanca, diría en primer lugar, como dice José Luis, no solamente que es un murciano, que es un español y que es un hombre universal, que todos lo sabemos, sino que además él dice, y lo que me parece que en las páginas iniciales el filósofo Mario Bunge señala, que es una persona con una concepción sistémica. Y eso es un término del siglo XX, ya la parte avanzada del siglo XX, ¿no? Es decir, y eso quiere decir que el conde se acerca ya en el siglo XVIII a enfrentarse a los problemas con una mentalidad sistémica, es decir, con una mentalidad global. Y de hecho el conde es que domina todos los campos del saber. Y cuando Carlos III lo nombra jefe de gobierno, que era el primer secretario, hoy sería el jefe de gobierno, ¿no?, de la Junta Suprema, pues realmente él hace de todo. Es decir, en los memoriales, en el memorial que presenta al rey en el Palacio de la Granja, en 1789, realmente lo que presenta realmente es un programa de gobierno completo. Completo, es decir, desde los campos de la economía, de la política exterior, que José Luis seguro que nos habla de eso. El siglo XVIII en España, creemos que España es un país importante solamente del siglo XVI. El siglo XVIII en España era importantísimo, y básicamente gracias al conde de Floridablanca, y en Estados Unidos hay dos ciudades que se llaman Floridablanca, ¿no? Y cuando uno asiste al Smithsonian Institute, pues puede ver la importancia que tuvo en el apoyo, diríamos, a los rebeldes contra los ingleses, porque eso realmente, obviamente, luchando a favor de los Borbones, ¿no? Pero esto nos lo contará luego José Luis muy bien, ¿no? Entonces, realmente creo que la figura del conde es una persona poco conocida, y la cantidad de cosas que hizo en la economía, como he dicho, en la política, en el tema agrario, en el tema hidráulico, en el tema de las finanzas, como luego señalaré muy brevemente, ¿no? Y después es una persona también muy cerca también a los más necesitados. Es decir, era una persona muy solidaria, en ese sentido se preocupaba, como en aquellos tiempos se decía, por la clase menesterosa, ¿no? Y otro tema importante para mí destacar del conde, antes de destacar el aspecto económico que me corresponde a mí, es el conde pretende hacer del monarca un príncipe ilustrado, y lo consigue con Carlos III, ¿no? No era un príncipe del Renacimiento, que es un príncipe guerrero, sino básicamente un monarca ilustrado. Y eso el conde lo consigue precisamente porque era la idea que él había leído en el padre Fijó, que es lo que pretendía que los monarcas en esa época fuesen monarcas ilustrados. Pero yendo al tema económico, realmente el conde es que aborda una serie de proyectos básicos para España. Es decir, desde el campo, diríamos, hidráulico, desde el campo financiero, desde el campo, diríamos, agrícola,
desde el campo de la tecnología, incluso porque era un avanzado también en ese campo. Es decir, el conde era básicamente un hombre reformista. Y ese pensamiento de un reformador como el conde sigue siendo vigente en España. Ojalá en el mundo y en España y en Europa, sobre todo, existiesen actualmente personas con esa mentalidad reformadora y con ese coraje personal para llevar a cabo, diríamos, y emprender esas reformas, ¿no? Concretamente, hoy acabamos de tener en España, por poner un ejemplo, en esa situación de crisis que vive España, dentro de una crisis europea y dentro de una crisis global, que no solamente por la crisis financiera y económica, sino porque realmente el mundo ha cambiado sustancialmente en 20 o 25 años como consecuencia del desarrollo tecnológico, las tecnologías de la información, la globalización, etc. El mundo ha cambiado sustancialmente y tenemos que enfrentarnos a los problemas con esa mentalidad que tenía el conde, que era una mentalidad sistémica. Si no, no vamos a arreglar los problemas. Y con una mentalidad reformista. Hoy ese término es básico. Acabamos de ver que el nuevo gobierno llega y tiene pendiente una serie de tareas que son reformas, porque España ha estado 10 años sin hacerlo. Y eso nos ha convertido en un país, diríamos, de cola en la Unión Europea. Alemania empezó a hacer reformas hace 13 o 14 años, ya con el canciller Schröder, después en el gobierno de coalición, y ahí la tenemos en la cabeza. Pero los países periféricos de la Unión Europea no han hecho reformas y están en una crisis muy importante y estamos atrapados, además, con la moneda única en una situación realmente compleja. Y es necesario abordar reformas. Por eso, el pensamiento del conde tiene una gran vigencia. Hay que abordar reformas importantes con coraje político, con coraje personal, ¿no? Y con el riesgo que eso conlleva de enfrentar a colectivos de la sociedad que se encuentran a lo mejor una posición incómoda, pero que es necesario para el bienestar de toda la sociedad y de todo el mundo. El conde, concretamente, entre cosas importantes, como he dicho, aborda una reforma y hace, y preocupado por los abastecimientos y por los regadíos, hace canales por muchas partes de España. El más significativo, y el único que señalaré, es el canal Imperial de Aragón, pero además se anticipa a lo que es el régimen concesional, porque lo que hace es buscar un benefactor y un financiero, el cual financia las obras, no la hace la corona, no la hace el tesoro. Bueno, en ese momento todavía otra de las cosas importantes, como vemos, es que separa el tesoro de la corona, a través de la creación del Banco de España, y obras que diríamos que después, a través de un sistema de monopolio, el inversionista y el benefactor se recuperan, pero son obras de carácter colectivo, y por lo tanto diríamos lo que hoy actualmente es el régimen concesional. Y eso ya se hacía en el siglo XVIII gracias al conde Julián Blanco. Obras importantes que hace también en el tema agrícola, aunque después la reforma y la gran ley agraria la hace Jovellanos, pero el conde influye muchísimo en ese aspecto también de la reforma agraria. Reforma en el campo del comercio. El conde ya rebajó los aranceles para potenciar el comercio mundial. En el siglo XVIII, es verdad que ni existía el gas, ni existía la Organización Mundial de Comercio, pero él se anticipa y empieza a bajar los aranceles para realmente potenciar el comercio mundial. Une las compañías de las Indias Orientales con las de la navegación, etcétera y tal, para potenciar el comercio, porque eso era realmente era importante para el crecimiento de la economía española, porque España era, como he dicho, una potencia económica, política, en el concierto internacional. Aunque creíamos que ya estaba en decadencia, no era así en el siglo XVIII con Julián Blanco. Y después, y con esto termino, la gran importancia del conde en el mundo financiero, pues es el que crea el Banco de España. Es decir, que el Banco de San Carlos en ese momento, con la influencia de un francés como es Cabarrús, y realmente que eso lo pudimos conocer a través de Cristóbal Vela en la exposición que hicimos aquí, en los dos cuadros que pinta Goya del conde Floridablanca. Uno está en el Museo del Prado, otro en el Banco de España. Los dos tienen en su mano obras que el conde en ese momento estaba haciendo. La que está en el Prado con la casaca verde lleva el memorial precisamente de Cabarrús para la creación del Banco de San Carlos, ¿no? Un banco que después, 15 o 20 años después, cierra, que es un banco de depósitos, para financiar, entre otras cosas, que España se había desangrado importante con las guerras con Inglaterra, ¿no? Y aunque él le cuesta 2 años convencer al monarca Carlos III de la creación del banco, pues como he dicho, con la influencia del francés Cabarrús, que es el primer gobernador, entonces director, ¿no?, del banco, pues le cuesta trabajo, y me parece que tiene que, a los 2 años le vuelve a presentar el trabajo porque el ministro de Hacienda, Misquit, me parece que se llamaba Musquit, no quería hacer esa separación tan radical
como quería hacer Carlos III, de separar lo que eran los intereses y las aventuras reales de la corona de lo que era el tesoro del conjunto de los ciudadanos españoles, ¿no? Entonces crea ese banco tan importante, el de San Carlos, porque era necesario, banco de depósitos, que es el anticipo de lo que ha sido hoy el Banco de España, no solamente en la creación de moneda, etcétera, sino en la política monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? El banco, es verdad que el banco se extiende, y además es un modelo que se extiende a todas las, diríamos, colonias españolas, ese modelo. Es verdad que el banco después, a los 20 años, cierra, pero nuevamente Isabel II abre, refunda el banco ya con el nombre de San Fernando, probablemente por su padre, ¿no? Y a partir de ahí, como digo, viene el Banco de España. Por eso, José Luis, y con esto termino, nos has acercado más a una persona vital para conocer la historia de España, y que desgraciadamente los murcianos debíamos de saber de memoria. Yo, cuando venía hoy en el AVE pensando en esto, yo en el colegio no me hablaron de Conde de Floridablanca. Entiendo que a lo mejor en ciertos colegios de otras órdenes religiosas no se hablase, pero por lo menos en los maristas se debería hablar del Conde de Floridablanca, ¿no? Entonces, pero yo no conocía al Conde de Floridablanca en el colegio, sinceramente lo he conocido después, y también por eso quiero hacerles homenaje a José Luis, porque sinceramente a mí me ha venido muy bien este libro, sinceramente se lo daré también a mi mujer y también a mis hijos para que se acerquen a esta figura de tan importante. José Luis, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Y a continuación, Antonio Covacho, que es el rector de la Universidad de Murcia. Muy buenas tardes, señor alcalde, señor embajador, el autor del libro, señor rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Lozano, señor Carlos Egea, presidente del Banco Mare Nostrum, señor consejero de Universidades, Empresa e Investigación, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor alcalde de Molina, señor conde de Floridablanca, señoras y señores. Hace un momento se comentaba que aquí está el conde de Floridablanca y que el conde de Floridablanca actual es una persona, en fin, discreta como era su antecesor. Y es verdad, hay una anécdota en Floridablanca que lo dice todo. Cuando en su día le ofrecieron un título nobiliario de Castilla, tenía la posibilidad de haber sido marqués, tenía la posibilidad de haber sido duque y prefirió ser conde. Por lo tanto, prefirió, digamos, ostentar un título nobiliario, pero como les digo, pues era una persona modesta. Yo creo que yo voy a ser breve porque creo que el único título que me legitima para estar aquí es la circunstancia de que el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia ha editado este libro, y en concreto Conrado Navarrón, que está aquí presente. Yo quiero, por lo tanto, agradecer al embajador, a don José Luis Pardo, mi buen amigo, persona muy próxima a la Universidad de Murcia, que se me haya invitado a estar aquí, ¿no?, esta tarde. Es verdad, y lo dice el embajador en la introducción al libro interesantísimo, que en la Universidad de Murcia ya se ha trabajado sobre este tema, pero creo que lo que abunda no es malo, y hace referencia en concreto en el prólogo a Cayetano Alcázar, que fue un catedrático de la Universidad de Murcia que ya trabajó, y también a Juan Hernández Franco, mi buen amigo que está por aquí, que hizo una tesis doctoral importante sobre el conde de Floridablanca. Creo, insisto, que lo que abunda no es malo, y yo me voy a centrar brevemente en el mundo de la universidad y en concreto del mundo del derecho. Es verdad que aquí hay muchas personas del mundo del derecho, está Paco Rico. Paco Rico parece ser que es el culpable de que estemos aquí esta tarde. Paco Rico, compañero mío, profesor de Derecho Civil, muchos años, porque Paco Rico fue el que le inyectó la droga de Floridablanca hace muchos años, ¿no? Bueno, en realidad, el conde de Floridablanca, decía hace un momento Carlos Egea, que hace falta gente de Estado, hombres de Estado. Cuando se hablaba antes de hombres de Estado, se hablaba de personas que pensaban en el después, no en el día a día. También puede haber alcaldes de Estado, evidentemente, ¿no?, y consejeros de Estado, pero en definitiva, el conde de Floridablanca fue un hombre de Estado, por lo que después diré.
Murcia no ha tenido nunca un jefe de Estado. El conde de Floridablanca, de jure o de facto, no sé si de derecho, o de facto desde luego que lo era, porque no en vano fue presidente de la Junta que se constituyó a la sazón de la invasión y el hecho de que estuviera Fernando VII en donde estaba en Francia. En definitiva, estamos ante un jefe de Estado. Se dice además, lo ha dicho también Carlos, lo ha dicho José Antonio también, hablando de nuestro José Luis Pardos, que en realidad si hay hombres de Estado, hombres con cabeza, hombres de futuro, reformistas, en ese siglo XVIII español, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, según otros, entre esos hombres están evidentemente Campomanes, Aranda, Jovellano y Floridablanca, nada más y nada menos que Melchor Gaspar de Jovellanos, Campomanes y Aranda. Aranda se las tenía, obviamente, con Floridablanca. ¿Y cómo llegó Floridablanca a donde llegó? Pues miren ustedes, Floridablanca empezó en algo, ahora que hablamos de cosas desconocidas de Murcia, como se ha dicho antes. Floridablanca empezó en el colegio, en el seminario de San Fulgencio. El seminario de San Fulgencio se creó en 1592. En realidad, el seminario de San Fulgencio, en una circunstancia, en una situación como la que tenía España en aquellos años, poco a poco se fue convirtiendo prácticamente en una universidad. España tenía muy pocas universidades propiamente dichas en aquellos años. En 1218, precisamente, se creó la Universidad de Salamanca, que se dice que es la primera, pero no es así. La primera es el Estudio General de Palencia. Luego se crea Salamanca, que junto con Coimbra, Oxford y Bolonia, obviamente, y París, por supuesto, están en la génesis de la universidad. Pues bien, el Colegio de San Fulgencio, en realidad, a finales del 18 y primera década del 19, como digo, pues era auténticamente una universidad. Y fue precisamente Belluga quien transforma ese colegio de San Fulgencio, el cardenal Belluga, lo transforma en el siglo XVIII. El Colegio de San Fulgencio era un centro universitario de bachilleres en Derecho y Filosofía. Este Colegio de San Fulgencio fue cerrado por Fernando VII en 1823. En 1823, luego ya volvió a surgir, pero ya su vida fue una vida difícil. Ahí se sustanciaron querellas importantes entre órdenes religiosas en el Colegio de San Fulgencio. Pues bien, ahí había un obispo importante, Rubín de Félix, obispo reformista. Pues bien, en 1736, Floridablanca entra a los 8 años en el Colegio de San Fulgencio. En 1744, alcalde va a Orihuela a estudiar, se licencia en leyes en Orihuela, en la Universidad de tu querida tierra de nacimiento. Esta es la grabación, supongo. Pues bien, en Orihuela se licencia en Derecho y luego en 1745 viene a explicar Derecho Civil. Explica Derecho Civil aquí en Murcia, en el Colegio de San Fulgencio. Y explica, aquí hay un montón de juristas, explica el Corpus Juris Civilis, explica la Instituta junto con las pandectas, el digesto y las novelas, que eran los 4 códigos de la época, ¿verdad? Pues bien, luego salta a Madrid y tiene una vida absolutamente espectacular ahí en Madrid, puesto que, en concreto, después de estar aquí de pasante, se va a Madrid con 20 años y empieza a escalar y escala ¿de qué manera? Por ejemplo, hace una labor ingente como jurista en el Consejo Real de Castilla. El Consejo de Castilla era un órgano, efectivamente, mitad consultivo, mitad ejecutivo, y tiene una importancia, como digo, extraordinaria. Interviene como abogado en pleitos importantes. En concreto, en la Puebla de Don Fadrique había un pleito bastante sustancioso y a él se le encarga. Bueno, se le asciende a consejero del Consejo Real de Castilla, es luego fiscal de lo criminal, en definitiva, interviene, es un hombre que no perdía la cara, como dicen los taurinos. Se le encarga absolutamente de todo y él siempre está ahí. Como digo, en 1773, ya lo he dicho,
Su Majestad el Rey Carlos III le rogó aceptara un título de nobleza de Castilla, el que él quisiera, y él mismo dijo que el más bajo de un condado, pero solo si llevaba el nombre de su casa en Alquería, señor presidente del PSJ, el Tribunal Superior de Justicia, la Casa de Florida Blanca. En definitiva, luego, a los 48 años, se le nombra primer secretario de Estado del Despacho Universal del monarca, que era auténticamente jefe de gobierno, luego fue jefe de Estado, propiamente dicho. Y en definitiva, embajador, y tiene una vida absolutamente intensísima. Ya se ha dicho, era auténticamente un reformista. Un reformista también lo ha sido a lo largo de su vida, por supuesto, don José Luis Pardos, como ha evidenciado nuestro rector Lozano. En definitiva, querido José Luis, muchísimas gracias por haber confiado en la Universidad de Murcia para publicarte este texto. Nos engrandece. Enhorabuena y te deseo que sigas con tanta vitalidad y tantísimos amigos a las pruebas de rendimiento. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Muy bien, para ir terminando, y antes de ceder la palabra a quien, bueno, es el protagonista, junto con el conde de Floridablanca, es José Luis Pardos, yo de una forma muy breve, tras las excelentes intervenciones, tanto de José Antonio Lozano, Carlos Egea, Antonio Covacho, volver a reiterar el agradecimiento por la presencia de todos ustedes, de una forma muy especial, los que se han trasladado desde otros puntos de España, a, bueno, pues, compartir con su amigo, y amigo mío, buen amigo José Luis Pardos, un momento importante para él y muy importante también para Murcia. Yo no voy a reiterar lo que ha sido la figura del conde de Floridablanca, que han expuesto y que José Luis hablará, pero yo sí quisiera destacar que, independientemente del extraordinario trabajo que ha realizado José Luis, yo creo que en esta obra lo que ha conseguido es hacer un texto ameno y, bueno, pues trasladar una visión no solamente de la biografía de un gran hombre en la historia de España, la historia de Europa, en la historia de Murcia, sino también acerca una aproximación a su condición humana, es decir, a todo lo que conllevaba como persona, que muchas veces cuando se hacen trabajos de historia o de biografías, en muchos casos se olvidan. Yo creo que ha tenido el acierto, además de situarlo de una forma comparada en el tiempo. No solamente hablaba de él, sino habla del momento en el que vivía, de diferentes circunstancias. Y también, lógicamente, pues llevado, bueno, pues de ese cariño, de ese amor a su tierra, a Murcia, que lo ha expresado en toda su vida. Un carmelitano como José Luis, un corazón de Murcia, bueno, que se abrazaba casi de pequeño con el conde, con la estatua del conde, en el jardín de Floridablanca, y que no hay que olvidar que es otro murciano del barrio de San Juan, por lo tanto un sanjuanero con un carmelitano que se unen precisamente para dar a conocer de una forma mucho más directa, en Murcia y fuera de Murcia, la extraordinaria labor que realizó en su momento. Yo quiero aprovechar que tenemos en el salón de plenos del Ayuntamiento y quiero también agradecer el que haya elegido precisamente para la presentación del libro el salón de plenos, y podría haber elegido cualquier otro de los lugares ilustres de la ciudad de Murcia y ha querido realizarlo. Aquí lo ha preparado con todo el cariño, con todo el esmero, bueno, con toda la dedicación, y la verdad que han sido muchísimas las visitas que ha tenido por aquí para preparar hasta el último detalle. No solamente es pulcro en su trabajo, pulcro en su libro, sino también a la hora de poder acoger a tantos y tan buenos amigos como los que hoy nos hemos dado cita en esta tarde. Pero como decía, quiero aprovechar porque si vemos, bueno, quién era el conde de Floridablanca y la evolución a lo largo de la historia, no es ni más ni menos que las características de los murcianos. Es una persona humilde, nace de una familia humilde, trabajadora y esforzada, que llega donde llega con tesón, con trabajo, estudiando, pasando muchísimas dificultades, de una familia bastante numerosa, tenaz en aquello que tenía que sacar adelante, y buena parte de su vida
es un ejemplo de ello, perseverante, honrado. Quizás alguno de los males que le aconteció fue precisamente por esa honradez que llevaba desde el principio hasta el final. Inteligente, es decir, el mundo debe ser de la inteligencia, que la inteligencia debe dominar al mundo. Y en ese aspecto también es una característica general del murciano. Esa diplomacia especial del murciano huertano, que además no solamente es un ejemplo en el conde de Floridablanca, sino que tener en cuenta que muchos murcianos optaron y han optado y forman parte del cuerpo diplomático de España y buen ejemplo de su buen hacer por distintos lugares del mundo, leales, y el conde fue siempre leal a la corona, fiel defensor de sus principios, católico, practicante, y que estaba en todo momento en ese aspecto, y la lealtad es una buena muestra precisamente también del carácter murciano. Las 7 coronas del escudo de Murcia son dadas a la ciudad de Murcia por la lealtad a la corona en diferentes momentos, y por encima de todos el santo. Y claro, esas características, además unidas todos en una persona, pues dio el fruto que dio. Y en unos momentos, yo creo que complicados de la historia de España, y en el que, impulsó todo lo que eran los procedimientos y los procesos reformistas. Y también la obra de José Luis, lo que tiene, yo diría, además de esa aproximación, de un mayor conocimiento de la figura de una persona, yo creo que también lo que nos llama es a la reflexión. Vivimos momentos difíciles, momentos complicados, todo el mundo nos cansamos de hablar de la crisis, se habla de economía, de que si la economía, que si va, que si subimos, que si bajamos, los riesgos, los bancos, las cajas, el empleo. Es decir, al fin y al cabo vivimos en un momento de crisis de valores, de una sociedad que está en un momento de cambio, y como para poder ganar el cambio, lógicamente necesitada de reformas profundas que cambien las cosas de cómo eran a cómo son y cómo tienen que ser, y lógicamente también con la necesidad de que desde una visión global, teniendo en cuenta a todos y por encima de todo respetando los derechos de las personas, podamos tener un futuro de mayor confianza. Y eso yo creo que también es otro de los aspectos de los cuales el ensayo también lo comunica. Y ese grupo de opinión, el SOF, el GOF, como José Luis, como la nueva tecnología, lo que le gusta son las siglas, y esto también es muy americano, pues al final también lo que propone precisamente es aprovechar el conocimiento de nuestra historia, lo que ya ha acontecido, para sacar conclusiones que nos permitan tener esos elementos para ganar el presente y asegurar el futuro. Y en ese aspecto, desde luego, Floridablanca es un ejemplo como otros. Pero también hace un ejercicio que muchas veces en la propia ciudad de Murcia no lo hemos hecho, y es hacer una lista de ilustres murcianos a lo largo de la historia, que nos tiene que dar y llenar también, y en este caso ya me dirijo más a los murcianos, de legítimo orgullo de ser murciano, de cómo se ha formado Murcia en el contexto de España a través de Teín Arabí, que es el primero que encabeza esa lista, y quizás de los más recientes, de Juan de la Cierva, como exponente de lo que ha supuesto los avances tecnológicos y las grandes cabezas que han nacido en Murcia, que han vivido en Murcia, que se han forjado en Murcia, y que al mismo tiempo siempre han mantenido el cariño por Murcia en diferentes aspectos y diferentes facetas. Salcillo en el ámbito de lo que es la escultura, o el propio Ricardo Codorniu en el ámbito medioambiental, en su momento, o Isaac Peral en el ámbito de la innovación y la creatividad también de la aplicación de la ingeniería en el ámbito naval. Es decir, lo que al final nos ofrece José Luis, fruto de esa inquietud, fruto del accidente, fruto de los contactos, de hablar con uno con otro, es poner en marcha una obra que nos permite recuperar para todos los murcianos y todos los españoles a una figura importante en este momento, y al mismo tiempo contribuir también a que el orgullo de ser y sentirnos murcianos pueda trascender. Y esto también tiene que servir, y termino, decía que iba a ser breve, y cuando uno lo anuncia normalmente no lo es, pero ya termino, diciendo que además en estos momentos también es importante tener personajes que han forjado
España. Personajes que unan en lugar de dividir y que nos sintamos legítimamente orgullosos de nuestra historia y nuestro pasado, que se ha forjado, bueno, en unos casos de aciertos, en otros casos de desaciertos, épocas brillantes, épocas menos brillantes, pero siempre uniéndonos porque es la única manera de poder superar las dificultades. Esta tierra es una tierra que, mediterránea, Murcia está en un lugar paradisíaco, tenemos una temperatura extraordinaria. Hoy decimos que hace un poquillo de frío, cuando el resto de España y de Europa se está helando. Tenemos de todo, un cielo normalmente azul cobalto, bueno, luminoso, una temperatura agradable. Lo mejor que tenemos en Murcia son, no voy a incluirme yo, nuestra gente, los murcianos y las murcianas, que le damos ese carácter acogedor, cálido, generoso, pero lógicamente, históricamente hemos tenido no solamente todas las bondades, sino alguna dificultad. Y es una tierra que ha sabido superar las dificultades. Aquí la mayor dificultad que hemos tenido siempre es que no hemos tenido todo menos el agua. Y sin agua conseguimos, nuestros padres y nuestros abuelos consiguieron que Murcia se transformara en la huerta de Europa. Quiere decir que cuando nos lo proponemos, cuando unimos fuerzas y esfuerzos, se superan las dificultades. Y precisamente para poder superar hace falta dos cuestiones. En primer lugar, conocimiento, formación, educación e inteligencia. Y cuando la inteligencia es la que gobierna, la que marca las pautas y la que se pone al servicio del interés general, se superan las dificultades. Cuando ese desconocimiento, la mezquindad o las miserias, indudablemente nos llevan a pocos sitios y a ningún sitio bueno. Y eso es una de las conclusiones que se puede sacar a través de lo que supuso Floridablanca en su momento y de lo que debe de suponer en estos tiempos figuras como las suyas, recuperando a personas que tienen capacidad, que tienen también la formación necesaria y las ideas para contribuir a ayudarnos a salir adelante. Uno de ellos, José Luis, que después de su dilatada actividad por todo el mundo, pues lo que ha hecho y lo que está haciendo es ese amplio abanico de conocimiento, esa gran formación intelectual y humanística, ponerla al servicio de la sociedad, darnos instrumentos de debate, instrumentos de reflexión y de conocimiento, porque hoy estoy seguro que hoy tiene que sentirse y tiene que estar muy contento. Primero, por lo que has hecho, que al final se ha terminado. Hace años ya me dijo que era la idea y que quería, se terminaba, no terminaba, al final ha terminado, y cuando uno termina una obra tiene que estar contento. Y en segundo lugar, porque tienes muchos y muy buenos amigos, y un buen ejemplo son la cantidad de personas que hoy nos hemos dado cita para acompañarte en este momento. Enhorabuena, de verdad, continúa en esta línea y estoy seguro que volveremos y continuaremos en esta tarea acompañándote y disfrutando de momentos como en el que en esta tarde estamos disfrutando aquí en Murcia, en el Ayuntamiento de Murcia. Yo sin nada más, ya le cedo la palabra a José Luis Pardo. Muchas gracias. La verdad es que hoy hace mucho tiempo que te dije que andaba con estas carrerías o correrías y que creía que te pedía que me echaras una mano y ningún sitio mejor que el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital del Reino de Murcia, porque eran 7 reinos, ¿no? Constitucionalmente reinos, eran 7. Y bueno, no puedo quedarme más impresionado de ver que en esta sala tenemos 3 rectores de la Universidad de Murcia. 3, que es para mí pues el principio de comenzar a reflexionar. Yo pasaba, y Paco Rico lo sabe muy bien, y Emilio Díaz de Revenga y Pepe Lorca lo saben ambos compañeros, y Paco Siso, más compañeros de curso, pasábamos delante de la Puerta de Revenga sin saber lo que era esto. Estaba Correos, no sabíamos más. Bueno. Pero tengo que decir además que, aparte de los 3 rectores, tenemos aquí un personaje muy especial en las finanzas, en las economías y en la movida de las cajas que tenemos entre manos, que es Carlos Egea, que le tenemos un enorme respeto, una enorme admiración, y digámonos de verdad, es alguien con contar con él ya es un lujo, ¿eh? Bueno, es un lujo todo, porque si yo digo ahora
y vamos a decirlo, que yo tengo aquí un señor exalcalde de Madrid, notario de Madrid, ministro de Agricultura, que has hecho el viaje con una buena murciana, aunque no lo quiera decir, del Menjú y de mi primer decano que tuve en el Colegio de Bolonia, y digo que tengo amigos de Madrid que han venido y que tengo un grupo de amigos de un foro que nos reunimos periódicamente en Madrid los primeros miércoles de cada mes, que es el Foro Monteluna, de físicos, banqueros, intelectuales, y luego además tengo que decir, aparte de los muchísimos amigos aquí que no puedo individualizar que están, pero ha habido una cosa, y es que yo me estampé con 2 editores, pero me estampé, y lo voy a contar porque estamos en familia y somos amigos y se puede contar. El primero, aparte que me quería sacar las perras, que era un tema, pero en fin, es que no había manera, ¿no? El segundo era un señor de Castilla la Vieja, pues hombre, de donde fue obispo un ciezano, don Jesús Mérida Pérez, con un maravilloso palacio de Gaudí espectacular, pero que se emperró después de hacer todas las pruebas en que el último capítulo no me lo publicaba. Yo, pero bueno, ¿cómo no me lo vas a publicar? Si es la reflexión final, si es traer este personaje al día. Y bueno, y tuve la fortuna, rector, de encontrar Editum. Y junto con Editum tuve la fortuna de encontrar a mis compañeros patronos de la Fundación Los Almos, pues Miguel Gual, que está por aquí, Conrado Navalón, Antonio Gómez Portillo, en fin, un montón que no los puedo todos decir, pero hemos trabajado juntos con Editum para hacer este libro. Y este libro, digo la verdad, habéis hecho una joya de libro. Yo creo que el continente es mejor que el contenido, pero en fin, yo, modestias aparte, yo voy a hacer un repaso rapidísimo de algunas de las cosas que habéis dicho que más me han impactado, aparte de daros las gracias a todos por estar aquí esta tarde y tener aquí artistas tan queridos como Pedro Cano, por ejemplo, y en fin, no sé, tantos, y no voy a decir José María Castillejo, porque claro, José María Castillejo, que sé que tiene una condición de salud compleja, ha cogido su automóvil para estar aquí, porque realmente un Florida Blanca es un grande de España, y cuando Carlos III llamó a Moñino y le dijo, ven, lo habéis citado los tres, pero hay que decirlo como lo dijo Moñino, está aquí más o menos en el libro, todo lo que digo está en el libro, o sea que, pero dijo Moñino, te quiero dar un título de Castilla. Había terminado una operación espectacular. Moñino no pedía más que una cosa, una sola cosa, tener renombre universal. El murciano, del barrio de San Juan. Barrio con connotaciones étnicas muy interesantes, como gitanos, muy importante el barrio de San Juan, el más antiguo de Murcia. Decía don Carlos Valcárcel, el cronista, me lo repetía tantas veces. Y no quería más que tener notoriedad universal, lo empieza a decir cuando vuelve de Orihuelas, está aquí 3 años de pasante, y empieza con la cátedra de instituta, que por cierto, el gran éxito de Florida Blanca está en que el cardenal Belluga ya se trajo de Roma unas ciertas ideas jansenistas que venían muy bien porque era una interpretación del San Agustín, pero con un concepto de la libertad realmente que lo vivió desde que a los 8 años, y fue un hombre tan modesto que era manteísta, no era ni becario, por padre era un modestísimo oficial del obispado que lo tenía aquí al lado, él vivía ahí al lado de la Plaza de Mayo, lo despidió a casa, y no tenía dinero para tener una beca, no consta ahí, pero eran con un manteo porque vivían fuera, y eran los manteístas y los... No os quiero contar el libro, pero mi donostiarra, que me lleva, dice, oye, no vais a contar el libro, porque si cuentas el libro, no sé. Pero bueno, hay otra cosa que yo quería señalar antes de pasar adelante, que ha dicho mi muy querido rector, amigo y bueno, ya lo sabe José Antonio, que es un poco el causante de los... Yo me acuerdo, es una anécdota muy pequeña, pero yo recuerdo que yendo en bibliografía, después del folleto de Paco, de Ferrer del Río, de 1875, elogio al serenísimo señor conde de Florida Blanca, vamos a decir las cosas como son, de Florida Blanca no se ha hablado porque no se le conoce. Nadie ha tenido, y lo dice el mejor historiador de la Real Academia de Ciencias que existe, que es Vicente Palacio Atar, con 93 años, nadie tiene el tiempo
de dedicarle una vida a los grandes hombres del siglo XVIII en la política. Y en concreto, como dice Vicente Palacio, están inéditos o poco menos. Pero no me quiero dispersar, llevo ya casi 5 minutos y yo, con que esto acabe en torno a las 8:20 está bien, pero a ver si me tienen ustedes que aguantar 10 minutos más que me pueda explicar un poco descoherente. Hombre, me dice José Antonio Lozano, me ha contado que yo lo leí cuando yo era embajador en Australia. Digo, pero ¿cómo se pueden enterar en Murcia que yo estoy haciendo esto? Y me publicó 2 páginas del diario La Verdad. Me ha contado mis inicios digitales, que tuve la fortuna, y lo digo a través del libro, de poderme dedicar a este tema, que me terminó estando con los padres de la Internet, que me les traje a Murcia, algunos de ellos, y a la Universidad Politécnica de Cartagena. Y es verdad, es cierto lo que dices, y las 3 A's, y las 3 B's, y las 3 C's, todo es absolutamente real, y me da mucho miedo pensar en las 3 A's, pero en fin, ahí está el tema, y vamos a seguir adelante. Y bueno, no quiero decir, y lo voy a decir, algo que nos ha citado Carlos Egea de pasada. Y es que Fernando VII, que tuvo 2 meses de buen rey, 2 meses, 2 meses, después de la Constitución de Cádiz, que vamos a decirlo, reflejó muchas de las ideas que había escrito Floridablanca, muchas de ellas. Floridablanca creó un nuevo virreinato. Desde los reyes católicos había 2 virreinatos, el de Nueva España, en México, y el virreinato del Perú, y no había más. Floridablanca toma el poder en 1777 y lo primero que hace es hacer el virreinato de La Plata, con las Falklands, por llamarlo algo, pero con las Malvinas incluidas. Fue una visión la que iba adquiriendo, que era absolutamente espectacular. Bueno, Fernando VII realmente le absolvió de los males que le habían perseguido. Le dijo que se podía ir a vivir donde quisiera. En 1808 ya, y vamos a decir así, rápidamente les hago una pasada muy rápida, con permiso de mi donostiarra, pero Floridablanca pasa 16 años de formación científica en el seminario aquí a la vuelta de la esquina de San Fulgencio, en donde había ese jansenismo latente que le había dejado Belluga, que fue la mejor herencia que le pudo dejar porque tenía libertad de pensar. Y estoy diciendo hace 280 años, que esto no es antes de la Constitución del 78, eso fue una gracia de Murcia, una maravilla de Murcia. Y después de eso se decide irse a Madrid. Yo no tengo que ir a Madrid. Yo tengo que convertirme en abogado de los consejos reales. Y irse a Madrid en 13 días o 15 días, Y se fue, ya la primera, abogado de los consejos reales. Y se colocó modestamente, pues una imprenta, a hacer pruebas, a escribir y a hacer sus pleitos, con lo cual el tema procesal lo iba conociendo poco a poco. Él mismo, porque no le echó una mano nadie. Ahora bien, hay un momento en que, bueno, Carlos III se fija en este abogado que no para de hacer y de conocer gente en torno a la corte y le nombra alcalde de casa y corte en el Palacio de Santa Cruz. A mí lo que me pasa es que ya cuento una cosa intermedia aquí, pero yo he nacido prácticamente en el barrio del Carmen, en la calle de Marqués de Correa, pero he vivido toda mi infancia y mi juventud y mi adolescencia enfrente de la estatua de Floridablanca, enfrente. Pepe Lorca y yo, que vivíamos al lado, decíamos que estábamos equidistantes, él por la calle de la Princesa y yo por la calle de la Proclamación. No sabía más, yo sabía que era un murciano, que había hecho algo con Carlos III, me sonaba de los jesuitas, que nadie ha contado y que de pasada lo diré, pero lo tengo que decir, porque hay María Teresa Carretero, no sé si está por aquí, que hizo un maravilloso estudio en la comunidad para los niños, dice que no se atrevía a tocar el tema, pero es un tema que hay que tocar porque es fundamental. Bueno. Entonces él le hacen alcalde de casa y corte, que es honorífico y muy relativo, porque se dedicaba a distribuir en Madrid en 10 sectores la comida y la seguridad. Y yo he vivido en ese Palacio de Santa Cruz. Yo he estado en el Jardín de Floridablanca, he estado en el Palacio de Santa Cruz y luego después Campomanes, que empiezan a entenderse muy bien, porque curiosamente los asturianos y los murcianos nos llevamos divinamente. Yo estoy en el jurado del Premio Príncipe de Asturias, voy a Oviedo y me encuentro en casa. Es una cosa increíble, pero es que si cogéis España y la dobláis,
Asturias cae encima de Murcia, Murcia encima de Asturias. Y la Ilustración española, y aquí hay una buena asturiana que lo puede decir, sus cartas. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, y esa ilustración se hizo con 3 personajes fundamentales. Con Campomanes, que fue el hombre que más poder tuvo en la Ilustración, fue consejero de lo civil, fiscal de lo civil en el Consejo de Castilla, que cambiaba todo el esquema del Consejo de Estado. Segundo, fue presidente de la Academia de la Historia 3 veces. Y tenía una cabeza que se entendía a las 1000 maravillas con nuestro Moñino, cuando Moñino le arregló un tema que le salió muy mal, que fue la desamortización, porque claro, el asturiano con ese enfurecimiento que tenía, dijo unas cosas que 2 arzobispos y 2 obispos llamaron a la cárcel de cuidado. Aquí hay errores, y recogieron la obra. Y anónimamente Moñino hizo un escrito de la amortización que lo resolvió. Y a partir de ahí, Moñino y Campomanes eran uña y carne y creadores de un, no puedo decir partido político, pero de un grupo de presión en ese momento que eran los Golillas. Y si ven ustedes el homenaje que la Academia de la Historia le hizo a Campomanes, que es muy modesto porque es un folletito, viene la golilla. Y esa golilla, esos golillos eran tan importantes en ese momento, creados por Floridablanca, por Moñino y por Campomanes, eran tan importantes que cuando le ofrecen ser presidente o secretario de Estado del Despacho Universal del Monarca, dice sí, pero si los golillas quieren. Y por el otro lado estaban los aragoneses. Yo tengo mitad aragonesa y mitad murciana. Debo decir que por el recriamiento mi padre se hizo un murciano de muerte, se murió como siempre. Los maridos se mueren en el pueblo de la mujer, pues se murió aquí y aquí está enterrado. Y fue presidente de los colorados y de los caballeros carmelitanos y de todo lo que aparecía. Bueno, no sé si me voy un poco de hilo, pero vuelvo al hilo. Campomanes y Moñino se hicieron una piña para reformar. Y es más, Carlos III los vio. Y tenían un problema muy serio, aunque sea en un minuto lo voy a contar, porque hay que contarlo, claro, y decir, porque no se ha dicho hoy y hay que decirlo. La Compañía de Jesús, en 1700, y 1720 y 1750, era una compañía creada para conquistar los santos lugares, y por eso se llamaba compañía. Y además de la compañía había un propósito general elegido aquí, que era el general, y había una concepción, digamos, no digo que militar, pero pseudo en concepción, ¿no? Pero claro, los jesuitas tenían a la determinación de San Ignacio, cuando San Ignacio desde París funda la orden y hace el 4º voto de obediencia al Papa, eran ya casi, pues, 1000 y pico, y en la época de Floridablanca eran 16.000, y tenían todo. Tenían los colegios mayores, tenían las universidades, tenían las cátedras de teología, tenían las bibliotecas, tenían todo. Y le tenían mucho miedo porque, claro, resulta que los jesuitas tenían enorme devoción por los Habsburgo, que tuvimos 3 siglos nosotros, y por la emperatriz en Viena, y a los Borbones los tenían en su sitio porque eran muy católicos, claro, y podían perder. Bueno, en cualquier caso, Portugal expulsa a los jesuitas con los Braganza. Luis XIV expulsa a los jesuitas de Francia. Nosotros, que siempre vamos tarde, expulsamos a los jesuitas, no era con Moñino, pero era con Carlos III. Nápoles expulsa a los jesuitas, pero el más pequeño de los estados borbónicos, el más pequeño y el más importante, que era el ducado de Parma, Módena y Piacenza, que era una plaque tournante entre el imperio y los estados pontificios, se le ocurre decir que va a expulsar. Y como era muy pequeño, realmente los anatematizan. Dicen, ustedes, anatemas. Los borbones se juntan y dicen, aquí hay que hacer una alianza borbónica. Luis XIV, los Braganza, el Carlos III, el Borbón de Nápoles, etcétera, etcétera. ¿Y qué deciden? Y yo creo que esto es fundamental, que se sepa. Deciden nombrar un embajador en Roma, que es José Moñino y Redondo. José Moñino llega a Roma en un viaje de 12 días
el 4 de julio con la calima romana que hay que vivir. Yo he estado en esa misma embajada también, o sea, he estado en el jardín, he estado en la ciudad de Santa Cruz y he estado también en la embajada en Santa Sede. Yo estuve 4 años, yo estuve 1972, Moñino estuvo 1772. Y hace una faena que no entren ustedes, leanlo ustedes en el libro porque está con datos y pelos y señales y frío. Al extremo de que Clemente XIV, que era un Ganganelli, que era otro papa que se había muerto cuando él llegó, era franciscano y Floridablanca adoraba a los franciscanos y los mercedarios, al extremo que dice, yo cuando me muera que me pongan el hábito de franciscano y de mercedario. Y hace una faena con Luis XIV, que estaba aterrorizado por los jesuitas, por decir las cosas como son, porque lo tenían así, y tenía que cerrar el colegio romano, que en menos de 7 meses consigue que el Ganganelli Clemente XIV le firme el breve Dominus ad Redentor Noster, que Floridablanca llevaba en el bolsillo desde el primer día, en el bolsillo, se lo daba el Papa no quería, hasta que al final se lo dio. ¿Y dónde lo imprimió? El Palacio de España, en la mismísima embajada. ¿Y qué le pasó? Que tuvo renombre universal. Universal, ya lo conocía todo el mundo, la corte de Francia. Y decía el agente de Prenses, pero parece mentira, este hombre en 3 semanas que lleva aquí ha conseguido más que todos los clérigos que hemos tenido en años. Bueno, y entonces consigue ese tema. Y entonces le llama a Carlos III. Y le dice, te voy a dar un título de Castilla. Y dice, mira, majestad, le decía tú al rey, a Carlos III, era el único, majestad lo de tú. Mira, majestad, yo de estas cositas de nobleza entiendo muy poquito, una cosita muy bajita, un condado, pero como hemos dicho todos, de mi casa, lo sabe muy bien José María, de mi casa de Alquerías, Floridablanca, y consigue la grandeza de España, al extremo que José María tiene 2 grandezas de España y la primera que poner la de Floridablanca, pero no lo digo porque esté aquí, porque es la pura verdad. Bueno, llega el momento en que realmente Floridablanca es conocido. ¿Y qué le pasa a partir de ahí? A partir de ahí hemos entrado en todo lo que han dicho mis compañeros, que ha dicho Carlos Egea tan estupendamente y que ha dicho también el rector. Entra en una época en la que viene a Madrid y había pasado 2 cosas importantes. El rey había venido de Parma, había sido Carlo I di Parma 3 años. De ahí pasó a Nápoles. Y era Carlos VII de Nápoles durante 24 años en Nápoles, que hay que ver lo que educa Nápoles, Y se trajo a Madrid a 2 amigos suyos de Nápoles, que eran Schillace y Grimaldi. Y claro, rápidamente, Schillace, y que está en el libro, pueden ustedes leer, fue una revolución burguesa. No llegó a ser la Revolución Francesa, pero anticipadamente. Y realmente con Grimaldi pues estaba muy bien, pero cuando Carlos III decide nombrar de secretario de Estado del despacho y llevárselo a Madrid, él dice, si quieren los bolillas y voy, pero en España hubo una especie de soulagement. Y finalmente nos hemos quitado de medio de la Guardia Valona, Grimaldi y el Schillace. Estoy prácticamente en el principio y si sigo voy a contar, y me estoy pasando, pero en fin, en 5 minutos termino mi intervención porque estoy queriendo llegar a algo que me parece fundamental. Floridablanca no deja títere con cabeza en reformar. Empieza con la educación y crea las primeras escuelas de mujeres, las primeras, y hay que decirlo por el mundo, porque los demás iban al seminario, solo iban los hombres, y las monjas cantaban una cosa, como mi madre, cuando yo a mi madre le preguntaba, la ciezana, la carmelita, cantum ergum gloriosi, le decía, ¿tú sabes lo que estás cantando? Dice, yo no, pero lo he cantado toda la vida. Porque ahora, las monjas, naturalmente, en latín, pero no sabían leer, ninguna sabía leer. Bueno, primera operación. Porque si algo hay en Floridablanca importante y esencial, es la educación. Está educando constantemente. En política interior, en relaciones con Francia, los pactos de familia le venían de arriba y se los carga al final, las relaciones con Inglaterra. Es realmente un gran educador. Y yo, a mi entender, hay 2 o 3 cosas que me parecen esenciales. La primera, lo cuenta todo, lo escribe todo, hace el memorial y en la granja le dice a Carlos III, Majestad, siéntate, tráete al príncipe de Asturias y oírme, y si queréis enmendar. Y cuenta todo lo que va a hacer. ¿Qué gobernante español ha hecho eso? En esta época. Todo. Y es más, además de decirlo todo, y esto es bien importante, le dice de una manera increíble, hay que leerlo porque he transcrito, gracias a buenos documentalistas que me han ayudado, a Belén, que está por aquí, me ha ayudado tantísimo,
transcribe la presentación de la dimisión. En el siglo XVIII, 2 veces presenta la dimisión. Y cree que tiene motivos y lo dice, mira, no. Desdoblar esa hoja, bueno, no entro en mayores detalles, pero creo que lo escribe todo y tiene el valor de presentar la dimisión. Y continúa. Y ahora es la última reflexión, creo que de fondo, para sacar el tema de fondo, vive la época más cambiante de la sociedad occidental. Floridablanca toma el poder en noviembre de 1776, cuando en Virginia se acababa de hacer The Bill of Rights of Virginia. De Inglaterra se había desgajado la primera colonia que lo llevó. Oye, Washington ganó Saratoga por las armas y el dinero que le mandó Floridablanca. Y está ahí, y está refrendado. Y entonces, la creación de una república en el imperio austrohúngaro, en el imperio de Rusia, en el imperio de la Puerta Otomana, en las monarquías borbónicas, bueno, fue un impacto. Yo quiero que lo piensen ustedes ahora mismo, ¿qué fue en la época de Floridablanca la aparición de esa república que creó un concepto de derechos humanos que venía prácticamente de Cromwell? Y yo he trabajado mucho los derechos humanos aquí en Murcia, allá por el año 60, que me entró esa manía, pero la verdad es que esos derechos humanos de Virginia fueron en principio solo de la gran invención de la otra revolución que Floridablanca vivió. La primera, pues a los 5 meses de tomar el poder, y la segunda 2 años antes de acabar, 1789, la francesa. Y Floridablanca había convocado unas cortes el 5 de mayo, porque resulta que el napolitano, el Carlos IV, había nacido en Nápoles, y claro, había una sanción que si no había nacido en España el rey había que refrendarlo. Y aquí crea esas cortes, pero esas cortes tardan en reunirse. Y cuando se reúnen el 6 de octubre en París, obligan a Luis XVI y a María Teresa a irse a París contra su voluntad, y viene la revolución. Es decir, Floridablanca vive 2 momentos, yo creo que tan importantes como los retos globales que tenemos en la actualidad. Es decir, nosotros hace 20 o 25 años nadie hablaba de retos globales. Hoy hablamos del clima, hoy hablamos de las emigraciones, hoy hablamos de la situación de la mujer, hoy hablamos, bueno, hoy han visto ustedes en la televisión el tema de la hambruna en Somalia, cosas que no se habían hablado. Bueno, pues a mi entender, y es la tesis del libro, Floridablanca vive como gobernante y como reformador y aguanta, que no voy a entrar en el tema, las sátiras, las cosas. Bueno, voy a contar 2 anécdotas, que ya que se estoy en la media acabo. A ver si no son importantes. Floridablanca era tan honrado. Carlos III fue una cosa espectacular. Con Carlos III me comentaba un día Juan Hernández Franco, todos los grandes conocedores del tema, que no le veo por aquí, pero estoy seguro que está. Está en el buen sitio, en el mejor sitio del mundo. Bueno, le decía, cuando estaba al lado de Carlos III, pues estaba muriendo, estaba Floridablanca llorando como un descosido. Y decía, pero bueno, es que te crees que no me voy a morir nunca. Un entendimiento sensacional. Pero con Carlos IV tuvo un primer entendimiento bastante bueno, porque Carlos III le dijo, guárdamelo como secretario de Estado, a Floridablanca, guárdamelo. Y los principios fueron al extremo de que, bueno, no entro en detalles. Pero Carlos IV, napolitano, que dejó encinta a María María Luisa de Parma 24 veces. 24 se le cayeron los dientes, cuando estaba en Balance, se le cayeron los dientes, cuando estaba en Balance, con Napoleón, invitados por Napoleón, sacó la dentadura que tenía de marfil para empatar, bueno, 24 veces. Y había un cuadro maravilloso en la exposición que trajisteis, estupenda exposición que hicisteis en el año 2008. Hay un cuadro de Goya de María Luisa de Parma. Yo intento que recuerden ustedes el Goya. No hay ni dedo de la mano, ni sitio en la patrina, ni sitio en la cabeza que no lleve una joya. Es una cosa que era de Parma, Borbón, pero de Parma, que es un pueblo, o sea que... Iba a ser, claro. Y además reina de España, que se metía en los consejos de ministros, porque se metía en los consejos de ministros. Es verdad. Bueno, pero en fin, esto por la María Luisa de Parma. Y dijo Floridablanca a Lerena, a su ministro de Hacienda, mire usted, Lerena, cuídeme bien los gastos superfluos de la reina. Pero hay más. Hay 2 versiones. Hay la versión francesa y la española.
La española es que se le cae el caballo a Godoy y María Luisa desde la ventana lo ve y dice, ah, chico, a ver, a la Cámara Real. Y la versión francesa del tema es que el caballo de María Luisa era desbocado y Godoy lo paró. En cualquier caso, ahí se realizó un flair que no entramos en el tema porque no es el caso. No es el caso de entrar, pero fue tremendo, ahí empezó todo. Hombre, lo dice realmente y está escrito divinamente por Vicente Palacio Atán. Si hubiéramos seguido con esta modificación del Estado que quería hacer Florida Blanca, jamás hubiéramos tenido un régimen como el de Godoy. ¡Nunca! Hubiera sido imposible. Bueno, pues entonces, tiene el valor, imagínense ustedes, Florida Blanca, de ir al rey, a Carlos IV, y decirle, yo creo que por motivos morales había que alejar a Godoy de la corte. Pues el final, porque se lo contó, se lo dijo, y ahí empezó la conspiración, y claro, Godoy, que quería, puso a Aranda, que siempre quiso tener los puestos de Florida Blanca, quiso ser consejero del Consejo de Castilla y no pudo, quiso ser embajador en Roma y no pudo, le mandaron a París de embajador y lo encontró como una especie de destino dorado. Y empezó las sátiras, que son maravillosas las sátiras, porque la primera no la contesta, la segunda no la contesta, pero amigos míos, la tercera, con todo el tinglado que tenía en el mundo, los pactos de familia, la amistad con Inglaterra, la situación en Nootka, en Vancouver, la contesta punto por punto y yo las reflejo. Y se ve realmente lo que refleja. Bueno, hemos llegado a lo que yo quería llegar, y es que este sanjuanero, este murciano espectacularmente lúcido, y hay que contar una anécdota muy pequeñita. Y con esto ya lo he dicho 3 veces. Pero sí. Florida Blanca viene ahí, porque lo echan de Aranjuez y sus jardines. Estaba paseando con Carlos IV y a la mañana siguiente, a las 3 de la mañana, 3 horas para irse a Murcia, de excelencia. El pobre pide ahí unas monedas a su criado con un carricoche, se va, y cuando llega a Corral del Madrid, que llevaba como 10 leguas, dice, la que tengo encima, las relaciones con Inglaterra, la situación con el pacto de familia, y le escribe al que le había echado, y le cuenta todos los secretos de Estado, y no dice ni un improperio. Y un gran catedrático, Romeo de Armas, escribe el testamento político de Florida Blanca, que es espectacular lo que dice de él, espectacular. Bueno, Florida Blanca se va allí, termina las cartas ahí, se va a vivir con los franciscanos, que eran los que quería, que aquí vivió en el plano de San Francisco al principio, y entonces resulta que lo invitan a Murcia, y el alcalde, tu antecesor, le dice, venga usted a Murcia, ha llegado el secretario de Estado, pues con clarines, con maceros, con carrozas, con trompetas, y ve la procesión del Corpus desde esa casa maravillosa que hay en la esquina de los canónigos. Pero llega a la corte, a Aranda, la noticia de que a Florida Blanca lo han recibido como secretario. Dice Aranda, ahora va y me echa. Cuando llega allí, otra vez lo pillan de madrugada con un alcalde de casa y corte y se lo llevan a la cárcel, la peor que teníamos, la Ciudadela de Pamplona. Y lo tienen prácticamente año y medio. Y hace una defensa legal, toda de memoria, sin un libro como las cartas, que es algo espectacular y no lo pueden condenar. Y entonces, con la paz de Basilea, le quitan una cosa, viene a Murcia, y esto sí que es serio. Esto me parece lo más serio que Florida Blanca. Se está 13 años en silencio y ve todos los desastres, Trafalgar, la relación, la guerra con Francia, la guerra de las naranjas, la locura de Godoy. Nada. Haciéndose su casa, viendo el pantano de Puentes de Lorca, con los temas de las aguas que le interesaban, cuidándose, no dice nada. Pero un día conoce el levantamiento del pueblo en Madrid el 2 de mayo, por la posta de Cartagena. Y desde Murcia nombra la Junta de Defensa Central, con comunicación a la de Cataluña, que empiezan desde aquí las dos, y crea un gobierno central cuando el rey estaba en Bayona, el príncipe de Asturias estaba en Bayona y Godoy andaba en Bayona. Y realmente se convierte en un jefe de Estado en funciones y lo elige en jefe de la Junta Central. Pero ¿a dónde voy a parar al final? Voy a 2 cosas. La primera, que me parece, yo me atrevería a decir para los murcianos que importante, alcalde, que editemos las obras completas de Florida Blanca. Son 32. Aranda escribió una, que era una novela en París, pero son 32. Y hay personas
históricamente interesantes, y lo sabe Juan muy bien, y en la Real Academia de la Historia se sabe muy bien, que pueden hacer esa edición, que es importante que se haga en Murcia. Y la segunda, esta ya está en proceso más o menos de gestación, y ya habéis participado algunos de vosotros. Igual que Floridablanca creó en el siglo XVIII las reales sociedades económicas amigos del país, que siguen existiendo, llegó hasta en el 60 y fue un modo de educación que provino de Azcoitia, de los caballeritos de Azcoitia. Había que pensar en un grupo de opinión Floridablanca o sociedad de opinión Floridablanca, o como dice mi maestro Manuel Bunge, un club de opinión Floridablanca, en donde artistas, intelectuales, filósofos, empresarios pensaran en la realidad en la que vivimos y volver a un resurgir desde Murcia como el que resurge. Yo no sé si he seguido muy de cerca las cosas o las he hecho muy largas o si os he cansado, pero realmente si leéis el libro despacio lo vais a entender muchísimo mejor que lo que yo he dicho. Y muchas gracias a todos por venir. Lo último. Primero, ese aplauso es para Floridablanca. Y habéis venido solo por Floridablanca. Y José María ha venido solo por eso. Muchas gracias a todos. Solo por Floridablanca. Yo no he dicho nada.